A continuación, El Faro. Apto para todo público. Los menores deben estar con un adulto responsable. Bienvenidos al programa El Faro, una luz en medio de la oscuridad. Soy Norberto Tascón, director del programa. Hoy quiero invitarlos a que conozcan las inquietudes de lo que debe ser uno de los mecanismos claros en Colombia de la participación ciudadana, la rendición de cuentas por parte de quienes se hacen elegir a los diferentes cuerpos colegiados del país. Y con nosotros está hoy en el programa El Faro dos personas que están preparando o están coordinando la preparación de un foro para la rendición de cuentas de nuestros congresistas del Valle del Cauca. Se trata del doctor Dícter Zúñiga y del doctor Julio César Rosero. A ellos les pido que le digan a nuestra amable audiencia quiénes son Dícter Zúñiga y quién es el doctor Rosero. Bueno, muchas gracias Norberto por este espacio que nos brindas. Dícter Zúñiga es un abogado que se ha orientado más por el derecho penal, aunque tiene una formación en maestría de derecho administrativo, que hace parte de un grupo de abogados defensores de derechos humanos. Igualmente está trabajando dentro de otro grupo que se llama la Mesa Permanente de Justicia y Paz, en donde se está trabajando una propuesta para una reforma a la justicia que sea efectiva y que podamos presentar ante el Congreso. Igualmente hago parte de la Fundación Casa de Pensamiento Crítico y actualmente conformo un grupo que se llama N21 Incluyente y Diverso, que dentro de la dinámica del paro y de estas movilizaciones pues ha sacado adelante una propuesta como la que acabas de decir, que tiene que ver con la rendición de cuentas a congresistas. ¿Quién es el doctor Rosero? Muchas gracias. Julio César Rosero es un abogado actualmente litigante. Soy abogado especialista en Derecho Penal, en Derecho Constitucional y en Derecho Procesal Penal. Tengo una maestría en Derecho Penal. He fungido en varias ocasiones como juez penal del circuito especializado del circuito judicial de Buga, de juez penal de ejecución de penas y de juez de control de garantías, e igualmente hago parte de diferentes colectivos defensores de derechos humanos. Con estos coordinadores de esta organización N21, especialmente el término incluyente, nos adentramos en una apuesta que ellos quieren formalizar y que ojalá se volviera realmente una especie de indicador para que nuestros elegidos, llámense los diputados, los concejales, los congresistas, le rindieran cuentas a su pueblo permanentemente de la gestión que ellos hacen. ¿En qué consiste este llamado que ustedes vienen a hacer hoy para este foro que van a realizar? Bueno, Norberto, la verdad es que a partir de las movilizaciones que se han venido presentando desde el 21 de noviembre, pues hemos llamado la atención de que efectivamente las manifestaciones no van dirigidas solamente al gobierno, sino propiamente al Estado en general, y parte de ese Estado pues obviamente lo constituye la rama legislativa, es decir, el Congreso, en donde infortunadamente naufragan muchos de los proyectos que favorecen los intereses generales de la colectividad, y por el contrario salen adelante otros que no tienen razón de ser precisamente porque van en contra de ese interés general. Entonces, a raíz de precisamente eso, dijimos, aquí hay que poner el foco sobre el Congreso, porque pues hace parte, dijéramos, de todo este problema que se viene presentando a nivel social, y por lo tanto, pues qué mejor que hacer uso de una figura constitucional como es la rendición de cuentas, que no solamente se debe utilizar o emplear frente a los funcionarios del Ejecutivo, sino que tiene que ponerse en práctica frente al Legislativo. ¿Y quiénes son los que convocan? Obviamente, pues el elector,
constituyente primario, y obviamente pues consideramos que hay una obligación por parte de ellos para hacerse presente y responder, por ejemplo, por toda la actividad legislativa presentada a finales de año, como tiene que ver con la ley de financiamiento y otros proyectos anteriores que tienen que ver con, por ejemplo, leyes anticorrupción, la ley Andrés Felipe Arias, bueno, etcétera. Para eso es la convocatoria, para que de cara al pueblo nos digan cuál fue la participación, por qué votaron de tal o cual manera, y bueno, pues ahí habrán unas personas que nos ilustren sobre otros aspectos para que la gente tenga claro todo este panorama. Doctor Rosero, este foro se va a celebrar el próximo sábado 8 de febrero. ¿Quiénes pueden asistir a él? Bueno, este foro tiene entrada libre, puede asistir cualquier persona, cualquier ciudadano de cualquier parte del valle, de los municipios aledaños a Cali pueden asistir, no tiene ningún costo el ingreso. Y es muy importante que la comunidad de Cali y de los municipios del Valle del Cauca pues hagan presencia en este foro, y pasamos de un aspecto de orden constitucional, y el aspecto es que tenemos una democracia representativa y participativa. Bajo esos presupuestos de orden constitucional es que estamos o hemos convocado como coordinadores a todos los parlamentarios, a todos los congresistas y representantes a la Cámara, para que le expliquen a la comunidad caleña vallecaucana el por qué tomaron decisiones que sin ninguna duda van a afectar la vida de todos los vallecaucanos. Y la idea inicial de esto parte de ese escenario de la democracia participativa. Participar no debe entenderse solamente como el ejercicio de ir a las urnas, sino que debe entenderse como el ejercicio también de tener cuentas claras para todos los vallecaucanos. Doctor Ritter Zúñiga, la convocatoria que se ha hecho para los congresistas ya fue trasladada a cada uno de ellos, tiene un formato especial sobre los cuales los congresistas deben responder, o sencillamente cada congresista tiene que ir allá y en qué determinado de tiempo decir el por qué actuó en el Congreso con relación a determinadas leyes, o ustedes determinan qué leyes son las que deben manifestar cómo se pronunciaron? Bueno, Norberto, por un lado las citaciones ya se hicieron llegar por el correo oficial del Congreso a cada uno de ellos, se entregó en físico en Bogotá la semana pasada, a comienzos de la semana pasada, y también se ha hecho llegar directamente por medios como el WhatsApp, que se tiene los números de celular de muchos de ellos. Se trata de un encuentro donde se les va a conceder un término aproximado de 15 minutos, 10-15 minutos a cada uno, para que tratar unos aspectos en particular. Ley de financiamiento, las propuestas que hubo de ley anticorrupción, lo que tiene que ver con su posición frente a la protesta social y la intervención del ESMAD, y bueno, algo vamos a tocar sobre la ley Andrés Felipe Arias y, cómo no, sobre lo que tiene que ver con el ingreso de ellos, que ha sido duramente cuestionado. Es un encuentro en donde va a estar antecedido por la intervención de unos personajes de altas calidades académicas. Estamos hablando de Daniel Libreros. Daniel Librero fue el jurista que tumbó la ley de financiamiento. Estamos hablando de César Valderrama, que es el director de la investigación jurídica de Justicia, y va a venir y nos va a acompañar también una persona muy interesante que no se va a centrar en ningún congresista en particular, pero nos va a hablar sobre su experiencia. Estamos hablando de Caterina Jovinao, que es la de esto que se llamó Trabajen Vagos, que fue una respuesta inclusive a la señora Cabal, que nos decía algo así a los que no marchaban o protestaban. Igualmente nos va a acompañar Francia Márquez. Entonces va a haber todo un escenario, dijéramos, para ilustrar al pueblo sobre todo lo que ha acontecido. La cuestión es los alcances jurídicos de estas situaciones, y asimismo entonces se le da las palabras a ellos para que intervengan en esos puntos en particular. Doctor Rosero, uno de los inconvenientes que tienen regularmente estos foros son las personas que los orientan, es decir, el moderador de los foros termina convirtiéndose en un obstáculo y en un problema para la expresión muchas veces de los conceptos que tienen las personas.
En este caso ya ustedes seleccionaron la persona que va a moderar el foro. Sí, hay una persona que viene de la ciudad de Bogotá, se llama Soledad. Esa persona va a moderar la participación de cada uno de los congresistas e igualmente de los académicos que van a ser parte de este foro. Eso es una realidad que en este tipo de escenarios, que no solamente es un escenario académico, sino que también es un escenario político, pues tenemos la claridad de que se pueden presentar situaciones un poco incómodas por el manejo del tiempo y por el manejo de la palabra, pero precisamente por eso hemos tratado de traer una persona desde la ciudad de Bogotá que no se parcialice ni para un lado ni para el otro frente a lo que es el objeto real de este encuentro. Permito decirles que Soledad Granada es una joven, pero de una formación académica muy buena, es profesora de universidades en Bogotá, estudió economía y pues muchos la identificamos porque ella hizo una protesta pacífica en el aeropuerto en Bogotá. Infortunadamente pues no fue maltratada por la policía, subida a una tanqueta, pero inclusive la actitud de ella en ese evento dice mucho de la persona que va a moderar. Es una persona muy calmada, por cierto. Pues son partes importantes de lo que vamos a tener allí en este foro, precisamente que revoluciona en nuestra sociedad. Tal vez yo no creo que se hayan hecho este tipo de foros permanentemente, pero voy a dejar este tema para que lo sigamos en el siguiente segmento. Por el momento los invito a estos mensajes de interés y ya regresamos al programa El Faro, una luz en medio de la oscuridad, con los coordinadores de este N21 incluyente, especialmente le llamo yo, de lo que debe ser esta nueva apuesta en la democracia colombiana. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago bien. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Quique, acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal, está al aire. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión, le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Di no. 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 Di no. Di no a la piratería. Ser pirata no paga. Regresamos nuevamente al programa El Faro, una luz en medio de la oscuridad. Y estamos con los coordinadores de este importante foro, el doctor Zúñiga y el doctor Rosero. Les decía, antes de pasar a estos mensajes de interés, por la necesidad imperiosa que tenemos de que en Colombia formalicemos ya esto. Parece que está en el papel, la ley lo establece, pero la verdad es que no lo estamos haciendo en la realidad. Es decir, no están estos congresistas, no están nuestros elegidos presentando un informe de su gestión, diciéndole al pueblo que los eligió, hombre, nosotros hemos hecho esto y creemos que estamos en esta dirección, pero también diciéndole a la gente, nos equivocamos o acertamos en determinadas decisiones. Doctor Rosero, doctor Víctor. Norberto, es un cuestionamiento muy importante el que usted realmente acaba de plantear. Y acaba de plantearlo porque en desarrollo de la Constitución política vigente, que tuvo su origen en el año 1991, uno de los aspectos relevantes de la discusión constitucional partió del escenario de esa representación del conglomerado social, del soberano,
Bajo ese presupuesto es que nosotros, desde diferentes puntos de vista políticos, académicos, creemos que vamos a empezar a escribir una historia jurídica, política y sobre todo constitucional en llamar a los señores congresistas de la bancada del Valle del Cauca a que nos digan, que nos informen y nos rindan cuentas de su actuar, porque ese actuar nos afecta como ciudadanos, nos afecta como colombianos y en la mayoría de casos nos afecta algo muy importante y es la economía de los hogares colombianos. Entonces, no solamente desde ese escenario es importante determinarlo, sino desde el escenario de que entendamos que vivimos bajo una democracia representativa. ¿Y será que las decisiones que se toman en el Congreso de la República por parte de los señores senadores y representantes a la Cámara es la representación que tiene el pueblo colombiano? Esa es la gran pregunta y ese es el origen de este encuentro. Bueno, yo simplemente quería agregar que esta figura de la rendición de cuentas efectivamente intentó reglamentarse por parte del Congreso, pero eso quedó archivado. No obstante ello, de todos modos, como tiene un rango constitucional, pues uno puede ponerlo en práctica directamente. Ahora, la intención es que todo este ejercicio sea revisado y seguido por todos en el país para que sea replicado en otras regiones. Eso es lo que pretendemos. Sí, doctor Inter, indudablemente está establecido como norma, inclusive en la ley de transparencia y en la de participación ciudadana, que es un deber y una obligación de todas aquellas personas elegidas o nombradas en un cargo público de dirección y mando, rendir un informe, un informe de gestión de su labor por el paso de esos momentos de su vida laboral. Y eso es lo que buscamos y realmente hay que hacerlo a como dé lugar, porque esto es un primer intento que apoyamos los medios de comunicación, en especial el canal Cali TV, que es totalmente independiente y que no tiene, pues como lo hemos venido manifestando en Supernoticias del Valle, mordaza. Pero me llevo a pensar, en el foro van a auscultar en cada uno de los congresistas. Mi pregunta va en esta dirección. Hoy se está viviendo la ley de bancadas ya, en todo su momento. Por consiguiente, a partir del 30 de enero ya se definió que hay que obrar como bancadas y como tal se va a definir en un momento dado si esos congresistas designan un delegado de la bancada, porque en el Valle del Cauca, pues hablemos de los diferentes partidos que tienen representación en el Senado y en la Cámara, como es el caso del partido de la U, el Partido Verde, el Partido Liberal, el Partido Conservador, etcétera, pero que al fin y al cabo lo que se busca es que desde que puede ser un foro, alguien en representación de ese partido pueda tener una vocería con respecto a lo que vienen haciendo sus congresistas. ¿Es posible que en el Congreso se ausculte esa posibilidad para que no se vuelva el foro tan kilométrico? Bueno, allí hay varios aspectos que hay que tener en cuenta y yo creo que es una pregunta muy oportuna y muy bien elaborada la que usted hace, sobre todo para darle a entender al ciudadano, a la persona del común, que la ley de bancadas es una cosa diferente a la responsabilidad que tiene cada uno de los congresistas. Es decir, estamos en un Estado social y democrático de derecho donde prevalece la responsabilidad por lo que se hace de manera individual. Es decir, cada uno de los congresistas tiene una responsabilidad independiente del escenario político de la bancada, ¿sí? La ley de bancadas lo que permite es generar un cierto orden dentro de las organizaciones políticas, pero esto no los exime la responsabilidad que tienen de manera individual cada uno de los congresistas, y es precisamente lo que nosotros queremos, es saber cuál es la motivación individual, porque la motivación colectiva o de bancada ya la conocemos y se determinó el momento de aprobar o de acompañar una propuesta presentada por el gobierno nacional. Entonces, lo que nosotros queremos es qué motivó de manera individual a cada congresista a actuar de cierta manera.
Esa es una importante aclaración, doctor Rosero, que usted ha hecho, porque perfectamente hacia allá es que tiene que conducir esto y también auscultar si es que ese congresista, como sucede en muchos de nuestros amigos, ni siquiera van al Congreso, o van, pupitrean y se vienen. Y se lo digo porque participé de uno de los cuerpos legislativos en el Valle del Cauca y a mí me daba vergüenza saber que hay personas que ni leían los proyectos, y eso pasa en el Congreso de la República. Hay personas que aprueban y aprueban lo que no han leído, lo que no saben y lo que ni siquiera han digerido. Y creo que esto debe conducirnos allá, en un momento dado, para saber las decisiones que se toman a futuro. Claro, Norberto. No, y la pregunta es muy importante, efectivamente, porque pues vamos a procurar de que eso no se haga tan kilométrico como usted dice y ser más concretos, pero sí es importante determinar cuál fue la participación de cada uno. Y eso es ir estableciendo inclusive los principios o las bases para un control de calidad que existe en otros países frente a la actividad del legislador. Aquí María José Pizarro lo reconoció frente, por ejemplo, a lo que tuvo que ver con la aprobación de la Ley de Crecimiento Económico, en donde dijo el liberalismo votó de tal manera, pero dejó constancia que fulanito de tal iba en tal sentido. Nada más que por ley de bancada le tocó que acoger el criterio de su partido. Pero entonces eso es lo que queremos especificar aquí en la región. O sea, que no se escondan tras la figura de la corporación o del movimiento para decir es que me tocó. No, ¿cuál fue su actuación en concreto? Y eso es lo que pretendemos visibilizar. Y creo que ese fin es muy bueno, sobre todo porque este foro debe identificar las posturas que tuvieron, no simplemente diciendo voté por tal cosa porque me tocó, sino que es la postura de ellos como congresistas en cada uno de sus partidos. Cuéntenle a la sociedad que los eligió cuál fue su posición personal, como lo están manifestando ustedes, ante esa decisión total de los partidos con respecto a estos proyectos que se aprobaron o no en el Congreso de la República. ¿Eso no hace también, como una pregunta indiscreta, que muchos congresistas le saquen el bulto al tema, es decir, terminen enfermándose o no aceptando la invitación? Definitivamente eso lo hemos contemplado, o sea, es una verdad que no la podemos tapar, y precisamente un buen plan A siempre tiene un mejor plan B, y nosotros en razón a eso, pues está la presencia de los académicos que van a engrandecer el foro y van a engrandecer el debate, pero creemos, y lo voy a colocar en un ejemplo muy sencillo. Cuando el Congreso de la República convoca a un ministro de despacho a que rinda cuentas sobre su gestión, lo que ellos llaman el control político, ¿cierto? Y eso genera unas consecuencias, entre eso la censura. De esa misma manera nosotros, a congresista de la bancada del Valle del Cauca que no asista, pues vamos a iniciarle también esa misma censura, porque estamos seguros que la población se cansó de elegir a los mismos con las mismas y sencillamente que ellos legislen de espalda. Y eso se va a ver seguramente reflejado en las próximas elecciones. Y eso me parece importantísimo. Yo creo que esa es la mejor génesis de lo que va a generar este foro. Por consiguiente, usted, amigo televidente, usted está invitado. No se siga quejando que es que estos congresistas esto o aquello, no. Tiene un espacio. Sábado, donde usted no tiene ningún problema, puede asistir, no hay restricción de entrada, para que usted vaya y conozca si la persona que usted eligió, primero fue a que es un foro interesante donde ellos, si tienen responsabilidad social, deben ir. Y dos, si fue y está en contra de lo que usted piensa, pues hombre, se prepare para las próximas elecciones y sepa qué tiene que decidir. Yo creo que esto es lo que le da transparencia a lo que debe ser la democracia en el país. Pero reiteremos ya en este último minutico que nos queda, doctor Dichter, doctor Rosero, la invitación, de nuevo, dónde va a ser, a qué horas comienza, quiénes pueden participar, etcétera. Bueno, gracias Norberto, insisto, por este espacio. El evento se va a llevar a cabo el día 8 de febrero a partir de la 1 de la tarde en el hemiciclo del Consejo de Cali. Pueden asistir todos, es una asistencia o entrada libre. Se espera de todos modos de que vaya mucha gente, por lo tanto
pensamos inclusive colocar una pantalla gigante afuera del hemiciclo para los que no puedan ingresar, pues presencien el evento desde afuera. Insisto, va a estar presente el señor César Valderrama, Daniel Libreros, Caterine Joinao, Francia Elena Márquez, entre otros muchos, y obviamente la participación de todos los congresistas de la región. Doctor Rosero. Bueno, yo sí quiero hacerle una invitación muy especial a los ciudadanos, aquellos que todos los días se levantan enojados con el país, con sus gobernantes, con sus congresistas, para que hoy pasemos del dicho al hecho. Como decías tú, Bernardo, ahora no nos quejemos, vamos a actuar, y este 8 de febrero tenemos la oportunidad histórica de empezar a escribir las nuevas páginas de lo que es tener sentido social. Y yo quiero invitarlos, y en especial a ustedes, porque es fundamental este tipo de apuestas. Esto es realmente fortalecer la democracia. ¿Piensan ustedes a posteriori, por decir cada año, hacer un foro en el que podamos escuchar no solamente esa rendición de cuentas de los senadores representantes del Valle, sino también al diputado, y en este caso, si se está haciendo en Cali, a los concejales de Cali, de su actuación, porque se vienen proyectos muy importantes en estas dos áreas? Norberto, la rueda ya se puso a funcionar, entonces aquí ya comenzaron a llover propuestas para que, por ejemplo, esto se haga cada 6 meses o cada que se requiera frente a las circunstancias del país, pero igualmente replicarlo frente a la actividad de congresistas y asambleístas, la verdad. Pues esta es la invitación que les estamos haciendo finalmente. Agradecerle tanto al doctor Rosero como al doctor Zúñiga su participación en el programa El Faro. Seguirlos invitando, tengan en cuenta no solamente que este es un espacio propicio para esto, sino que también a través de Supernoticias del Valle queremos invitarlos a que ustedes expresen también la invitación y hagan una especie de recordatorio en el transcurso de la semana antes del día, para que la gente pueda asistir y pueda compartir estos foros que son tan importantes y que son un primer ensayo que se está haciendo, pero de una gran magnitud, de un gran interés. No podemos desaprovechar, no nos quejemos más, nos dan la oportunidad de que digamos las cosas, de que conozcamos las cosas, y esto, después que a usted no le toque, como decimos vulgarmente, tragarnos la lengua porque no participamos. Muchas gracias por haber participado en el programa El Faro, y espero tenerlos nuevamente, no solamente en El Faro, sino en Supernoticias del Valle. No, gracias a usted, Norberto, no solamente por abrir estos espacios, sino por sus posturas que realmente sí son muy liberales. Muchas gracias por la invitación y estamos muy contentos de que nos haya tenido en cuenta. Y a ustedes, amables televidentes del programa El Faro y del canal Cali TV, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de haber compartido con ustedes esto que es innovador en la democracia colombiana. De usted depende el futuro del país, y de usted depende, si no sabe a esta hora dónde están sus hijos, con quién están, no permita que se metan en las pandillas, que se metan en el microtráfico y en la delincuencia común que estamos viendo hoy en nuestra ciudad. Llámelos, hable con ellos, dialogue, hágales entender que la casa es el mejor sitio para compartir y para disfrutar de sus seres queridos. Muchas gracias, amables televidentes, y hasta una nueva oportunidad en el programa El Faro, una luz en medio de la oscuridad.